Y bien, continuamos aquí en este edificio maravilloso que nos ha costado mucho a todos los mexicanos y mexicanas tener ya finalmente un Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comentaba Adrián, la sensación cuando llegué aquí al edificio de ver a todo el personal, pero también a ciudadanos que están haciendo no consultas y que hacen visitas y ve uno pues a población desde gente joven, gente adulta, porque aquí si a alguien no se le ha dado su reconocimiento en el tema de pensiones, tú los has mencionado en algunas ocasiones, que ahorita vamos a entrar con el tema porque cómo se batalla para que, ¿no? A veces se te reconozcan, ¿no? Horas laborables, etcétera. Pero regresemos a lo que, con lo que nos quedamos. La reunión que has sostenido tú y los comisionados, creo que la primera reunión fue con la secretaria de Gobernación y después con el Congreso. Si me equivoco en las fechas, tú me ubicas. No, es ¿Cómo? correcto, Rosa. Fíjate que el 16 de octubre, a tan solo 16 días de haber iniciado esta nueva administración, nos recibió la secretaria Rosicela, la secretaria de Gobernación, por encargo y por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue Ajá. una reunión muy productiva, tuvimos mucho tiempo, más de 1 hora 30 minutos con ella. Fue una mujer muy receptiva, conocedora de la problemática, conocedora de los derechos que tutelamos de acceso a la información y de protección de datos personales, una mujer comprometida con estos derechos. ¿Por qué? Porque durante su paso por la Secretaría de Seguridad mostró altos niveles de cumplimiento. Y bueno, le entregamos, también le dijimos cuáles eran las propuestas. Le entregamos, le hicimos llegar con posterioridad una propuesta de reducción del De presupuesto presupuesto. institucional, una reducción también de la estructura orgánica de la propia institución. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos formales de este dictamen ya, de la iniciativa, es el alto costo que tenía el instituto y otros órganos autónomos. Decirte que el instituto al día de hoy, en 2024, está ejerciendo un presupuesto de 1,097 millones de pesos, 0,01% del presupuesto total de egresos de la federación. Entonces dijimos, bueno, si el tema central es precisamente el costo, que dicho sea de paso no representa más que 8 pesos por cada mexicano al año, una inversión realmente pues menor para todos los temas que tenemos de utilidad social, de justicia social, de transparencia, de combate a la corrupción, de rendición de cuentas, de protección de tu privacidad. Realmente el costo no es mucho desde nuestro punto de vista. Pero aún así hicimos una propuesta de pasar de 7 comisionados a 5. Incluso yo le he dicho a título personal, podemos funcionar con 3 comisionados también. Tenemos desde el año 2023, 1 de abril, funcionando con 4 comisionados, Correcto. mis 3 compañeras y un servidor. Entonces pudieron funcionar con 3, compactando áreas, reestructurando, pero también haciendo modificaciones a la propia legislación, que eso nos toca a nosotros. Lo pusimos en la mesa. Y posteriormente tuvimos una reunión también con el diputado coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Monreal, quien nos recibió. Pues obviamente también él ha sido un gran aliado de estos temas desde que fue senador de la República, y también fue muy concreto y en el sentido también muy, muy real. Nos dijo que había obviamente decisiones ya prácticamente tomadas, pero fue sensible en varias cosas. Primero, la indefinición de muchas cuestiones que existen en el dictamen. 90 días naturales para la emisión de una nueva ley general de transparencia nos parece un plazo muy corto. ¿Por qué? Porque no se trata hoy de concentrar en una sola institución, en una sola legislación, en una sola autoridad, los derechos. Que dicho sea de paso, en 2014 nos llevó un año contar con esta legislación general. Hoy se está precisamente diseminando, se está fragmentando el ejercicio de los derechos, o más bien la garantía de los derechos. Habrá que establecer reglas claras. ¿Quién será la autoridad ante el interior del Poder Judicial de la Federación, que está en reconstrucción ahorita? ¿Quién será el responsable de la garantía de estos derechos en el Poder Legislativo, en los autónomos que sobrevivan? ¿Cómo serán esas características? Por eso nos hace muy poco el tiempo de 90 Tiempo. días natural. Ahora bien, fue sensible con esa situación. También le comentamos que había diversos compromisos, como por ejemplo, efectivamente, el arrendamiento financiero de este inmueble, que actualmente el adeudo a capital es de 213 millones de pesos aproximadamente. Es un contrato a 20 años que se suscribió en el año 2012. Hay que también hablar con el acreedor financiero, o sea, si hay que establecer una figura de la sustitución de acreedor. ¿Qué va a pasar con los derechos de los trabajadores? En el dictamen se establece que los trabajadores del INAI, los servidores públicos del INAI,
que dicho sea de paso son mujeres y hombres profesionistas, profesionales, expertos en los derechos que tutelan. ¿Y qué va a pasar con ellos? Se dice que estarán garantizados sus derechos y se trasladarán hacia las instancias que se creen. Pero, ¿quién va a determinar las reglas para esa determinación? ¿Quién se va a ir a la función pública o anticorrupción y buen gobierno? ¿Quién se va a ir al Poder Judicial de la Federación? ¿Quién se va a ir al INE, que será el garante de los partidos políticos? ¿Quién será el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje? Pero además hay una cosa que se nos escapa en ese dictamen. Cualquier trabajador en este país, de acuerdo con el artículo 123, tú lo sabes, tiene un derecho a reinstalarse, que será el Correcto, caso, o a una indemnización. Entonces, correcto. eso no se prevé. ¿Qué tal si un Sí, trabajador ¿de qué presupuesto, determina, no? oye, yo quiero indemnizarme, me indemnízame, no me Sí. quiero ir con el nuevo patrón? ¿Qué va a pasar con las deudas, o más bien las contingencias laborales que tenemos actualmente, como cualquier Laudos. institución? Sí, Ahí. no tenemos ahorita laudos pendientes, pero tenemos un trámite Ok. que representan aproximadamente 96 millones de pesos. Ujú. ¿Qué va a pasar con eso? La transición, nosotros seguimos recibiendo día con día quejas, Quejas, recursos. sí. Perdón, hoy miércoles resolvimos más de Ujú. 400 quejas Ujú. en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, como cada semana, y la gente sigue preguntando. Tú lo dijiste ahorita en Claro. la tarde que llegaste aquí Ujú. al edificio sede, gente que viene a pedir orientación, que viene en Correcto. consecuencia se va a Ujú. convertir en una solicitud de información, y de ahí muchas se van a convertir en quejas. Ujú. ¿Qué va a pasar con eso? Las verificaciones en sector privado están en curso. ¿Qué va a pasar con ellas? Tenemos que tener claridad sobre eso, y el diputado Monreal fue en eso muy sensible, Ujú. diciendo que habría que analizar y habría que estudiar. Y yo creo, de verdad, Rosa, Ujú. que Que lo va a recordar hacer. primero que este dictamen estaba anunciado para discutirse la semana pasada. Se pasó una semana. Eso creo que nos ha dado, a mí en lo personal lo veo como un aspecto positivo, porque los diputados significa que lo están reflexionando y ustedes lo están pensando. Todavía hay oportunidad, todavía hay tiempo para que se siga repensando, se siga rearmando o reconfigurando un nuevo diseño que esté acorde a Ujú. las demandas que hoy exige el pueblo de México, y Ujú. que también es muy sensible la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros queremos ser parte de la transformación, Ujú. pero para que haya una transformación en México tiene que haber información. Así es. Y hablando de la doctora Claudia Sheinbaum, que dicho sea de paso está regresando de la primera reunión internacional en el G20, pues y tenemos sin duda compromisos internacionales. No solamente hemos hablado mucho de los derechos humanos que tenemos y que tutela nuestra Constitución, Adrián, pero también tenemos compromisos en esta materia. Me gustaría quedarme aquí, digo, detenerme en esta parte, porque obviamente pues también tenemos una revisión, ¿no? De tratados internacionales como es el TEMEC, pero particularmente con los derechos. Tú has participado también en foros internacionales, se ha llevado el caso de hoy el INAI antes del IFAI como un caso de éxito, ¿no? Para algunos foros internacionales, pero en la parte de los tratados internacionales que promueve la igualdad, al proporcionar acceso y de manera equitativa e información que requerimos todos. ¿Cómo hablar de esta parte cuando se están eliminando estos órganos hoy en día? Fíjate que es igualmente irónico. El Sí. día de ayer dio inicio en Honduras el encuentro semestral que tenemos de autoridades en la región en materia de acceso a la información Ujú. y combate a la corrupción. Una de las preocupaciones que tienen diversos países, más bien todas las autoridades de los diferentes países que conformamos la RTA, es la desaparición del INAI. El INAI siempre ha sido luz, ha sido guía, ha sido referente Ujú. a grandes países como Brasil, Argentina, Chile, Ujú. España, en materia de acceso a la información. Somos un referente a nivel internacional, y hoy estamos discutiendo, bueno, nosotros a distancia por razones Ujú. obvias, pero hay autoridades presenciales en Honduras, sobre la desaparición del INAI. ¿Qué implicará esta Claro. situación? La OEA también ha manifestado su Ujú. preocupación, el relator para la libertad de expresión de la Organización de Naciones Ujú. Unidas también lo ha expresado. Nosotros no por nada tenemos y consideramos que México como país es Ujú. referente a nivel internacional, y Ujú. México es quien preside, no el INAI. El INAI Ujú. es parte del Estado mexicano, pero Correcto. que no se nos olvide, al ser parte del Estado mexicano, quien preside redes en materia de acceso a la información, como la Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información, Ujú. esta red de autoridades de Hispanoamérica en materia de acceso a la información, la red global de privacidad, que es la asamblea más grande de todo el mundo, que reúne a todas las autoridades a nivel global Ujú. en materia de privacidad, la red iberoamericana de protección de datos personales, la red internacional en materia de integridad y combate a la corrupción. No por nada, Ujú. México preside esta red. Así es. Por supuesto que están preocupadas y preocupados de Ujú. que México desaparezca esta institución y que vayamos para atrás. Para atrás. Por un lado, la Organización de Estados Americanos y países
democráticos de gran avanzada como Finlandia, como Australia, Ujú. Europa del Este, están volteando a ver el modelo mexicano. Tuvimos la semana pasada una visita de una delegación en donde querían conocer el modelo mexicano, cómo funcionábamos, y mientras tanto están por Ujú. desaparecer a esta Así institución. Hay preocupación por parte de las autoridades extranjeras Ujú. y también hay una preocupación, que yo lo he dicho, no soy panelista internacional, Ujú. conozco el derecho internacional público, Ujú. hay convenciones internacionales en donde yo sí he dicho de la advertencia que puede correrse el Ujú. riesgo de llegar a un incumplimiento, concretamente el convenio 108 y Ujú. el convenio 108 Plus, que implica un flujo transfronterizo de datos personales entre México y los países de la Comunidad Común Económica Europea. Europea. El TEMEC también hablan de la obligación que tenemos los Estados miembros o Estados parte Ujú. de contar con autoridades que garanticen la privacidad, que garanticen los datos personales con autoridad, perdón, con autonomía e independencia. Tendencia. En Ujú. ese contexto, México, más bien el INAI, es la única autoridad en México, Ujú. garante de protección de datos personales, que tiene esas características. Ujú. Pero también un acuerdo muy importante, del cual poco hablamos, Rosa, que es el acuerdo de Escazú, el acuerdo más Ujú. importante en materia medioambiental. Así es. Este acuerdo que adoptó México en el año 2018, siendo ya presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde nos sujetamos en el numeral 5, fracción 18, a contar con una autoridad garante del acceso a la información, igual con esta autonomía y con esta independencia. Entonces, lo que estamos viendo son posibles riesgos a Ujú. incumplimientos a pactos internacionales que el Estado mexicano ha adoptado. Y que están en la Agenda 2030, que lo Está en la Agenda comentamos. 2030, Ujú. por Ujú. supuesto. Entonces, yo lo que hago es, repito, un llamado, que vayamos Ujú. hacia la reflexión. Estamos a tiempo todavía para garantizar estos derechos y sobre todo evitar posibles incumplimientos por parte de esto. Así es. Y bueno, a lo largo de la entrevista nos ha estado acompañando el borrego cimarrón, que es el símbolo universitario, ¿verdad? El comisionado presidente, pues es un orgulloso cimarrón. Y ahorita también camino aquí, estaba viendo pues de las jornadas universitarias que realiza el INAI. Adrián, que esto es muy importante, cómo llevar a las universidades el tema de la transparencia, pero de esto y más vamos a seguir conversando aquí con el comisionado. Así es de que no se despegue. Vamos al último segmento desde el INAI. Volvemos.